Hola chicas, ¿cómo están? Acá empezando los videos tutoriales para las que no saben tejer. Lo primero que vamos a ver es qué tipo de lana y qué agujas necesito para empezar a trabajar en la técnica de crochet. Bueno, yo tomé acá una lana intermedia, ni muy gruesa ni muy fina. ¿Y cómo puedo saber qué tipo de aguja corresponde con esta lana? Si yo tomo una aguja, por ejemplo, muy grande, 6,5, lo que me va a pasar cuando empiece a tejer es que cada uno de los puntos van a quedar demasiado grandes, ¿sí? Entonces sé que este tipo de aguja no me corresponde con el tipo de lana. Si yo por el contrario agarro una aguja muy pequeña, este es número 2,5, me va a costar, ven que yo quiero pasar y se me empieza a enredar la lana, ¿sí? No puedo tomar bien el total de la lana porque la capacidad de la lana no corresponde con la capacidad del gancho de la aguja. Entonces, más o menos para este tipo de lana sería un número 3, 3,5 o 4, ¿sí? ¿Esto qué es lo que me va a variar? En el tamaño de la puntada. Pero tienen relación, ya que cualquiera de las tres puede servirme. Con el número 3 va a quedar un poco más comprimido el tejido, con el número 3,5 va a quedar con una textura media y con 4 me va a quedar un poquito más flojo. Entonces, ustedes ven de que con este tipo de aguja la puntada es fluida, no se me engancha, ¿sí? Y me queda una puntada más o menos uniforme de acuerdo a lo que estoy tejiendo. Si yo cambio a esta aguja más grande, va a seguir fluida, pero la puntada va a quedar un poco más grande que la anterior. Bueno, vamos a comenzar con el primer punto, la primera actividad para las chicas principiantes. Este punto es el punto cadena, que si yo lo busco en alguna revista o en algún gráfico, se va a ver representado por un óvalo sin relleno, ¿sí? Este es el punto cadena. ¿Cómo coloco la lana en mi mano? Va a pasar por arriba del dedo índice, por debajo del medio y del anular y por arriba del dedo meñique. El dedo gordo va a ser el sostén de la lana. Entonces, fíjense de que voy a trabajar sobre el dedo índice y sostener con el dedo meñique hace que maneje la tensión de la lana. Y el dedo gordo va a sostener el principio del tejido. Entonces, la aguja siempre tiene que mirar para abajo, ¿sí? La parte del gancho. Pongo la aguja por debajo de la lana, hago un giro completo, ¿sí? Sin apretar demasiado, y voy a empezar a tejer. Paso la aguja por debajo de la lana, manteniendo el gancho para abajo, y voy a sostener con el dedo gordo y deslizar la lana hasta formar la primera cadena. Nuevamente paso por debajo, manteniendo el gancho
mirando hacia abajo y deslizo hasta pasar por el aro de la cadena. Nuevamente paso por debajo y deslizo, paso por debajo y deslizo. Fíjense de que la tensión tiene que ser más bien floja para que la aguja pueda pasar por el aro de la cadena, ¿sí? Y siempre mirando para abajo. Paso. Entonces, trabajo sobre el dedo índice, el dedo gordo sostiene y va corriendo el tejido a medida que avanza, y el dedo meñique me da la tensión de la lana para que sea siempre la misma. Paso por abajo, mirando siempre la aguja, el gancho hacia la base de la mesa, y paso la aguja, ¿sí? Paso, paso. Esta cadena va a ser la base de mi tejido. ¿Qué quiere decir? Que no va a representar a la primera vuelta, sino que va a ser la base del tejido. Si yo hago un tejido con medio punto, cuando empiezo con el medio punto va a representar la primera vuelta del tejido, ¿sí? Esto se considera simplemente la base para cualquier tipo de punto que quiera realizar. A comenzar con el primer punto, que es uno de los más sencillos y los que más se utilizan, que se llama medio punto o punto bajo, ¿sí? Lo podemos encontrar con estos dos simbolismos, una cruz o una X. Si trabajo con una revista generalmente argentina, aparece con el nombre de medio punto. Y si trabajo con alguna revista de origen español, puede aparecer como punto bajo. Pero en sí, los dos representan al mismo punto. Bueno, vamos a comenzar. Acuérdense cómo tomábamos la lana entre los dedos. Les dije en el video anterior de que se parte de una base de cadenas, y una vez que termino con esas cadenas voy a empezar con el medio punto. ¿Cómo se realiza? Yo, si me fijo en las cadenas, veo como unas pequeñas espigas, ¿sí? Esas espigas van a ser el lugar donde yo voy a poner la aguja. Entonces, primera espiga, ¿sí? Pincho la aguja siempre mirando para abajo, tomo una lazada, o sea que paso la aguja por debajo de la lana y siempre la punta también mirando para abajo, deslizo y me van a quedar dos aros. Tomo una nueva lazada por abajo, deslizo y me va a quedar un solo aro. Ahí sería el medio punto. Yo ya hice el medio punto en esta espiga, voy a la espiga que sigue. Pincho, tomo lazada por abajo, deslizo la lana y me quedan dos aros. Tomo lazada por abajo y me queda un solo aro. Nuevamente, pincho, tomo lazada, me quedan dos aros, tomo lazada, me queda un aro. Pincho, tomo lazada, me quedan dos aros, tomo lazada, me queda un aro. Así voy a ir repitiendo hasta terminar la cantidad de cadenas que puse de base. Una vez que llego al final, el tejido va a tener que subir. Entonces, ¿cómo hago? Doy vuelta, acomodo la lana en mis dedos, y siempre que yo voy a comenzar la próxima vuelta, voy a hacer una cadena
¿ven? Que me va a representar la altura del tejido. Si yo no hago esto, me va a empezar a parecer como si fuera una pequeña curvatura. En cambio, si yo levanto la altura con esa cadena, el tejido me va a quedar recto. Entonces, esta cadena que hice representa a este primer punto. Entonces voy a ir al segundo. Cuando yo miro el tejido de arriba, vuelvo a encontrar las espigas acostadas, ¿sí? En esta segunda vuelta va a ser mucho más fácil tomarla que cuando empiezo con las cadenas, ¿sí? Entonces, voy a tomar las dos partes de la espiga, tomo una lazada, me quedan 2 aros, tomo una lazada y me queda un aro. Voy al punto que sigue. Voy a pasar por el medio de las 2 espigas, tomo la lazada, me quedan 2 puntos, tomo la lazada y me queda 1. Esto es lo que tienen que ir practicando las chicas que recién empiezan. Puede ser que le cueste un poco, pero bueno, esto es práctica, nada más que práctica. Y a no tirarse abajo, ¿sí? Si ustedes practican, sale. Tarde o temprano van a ver que sale y después ya lo van a hacer con los ojos cerrados. Pincho, tomo lazada, me quedan 2, tomo lazada, me queda 1. Pincho, tomo lazada, me quedan 2, tomo lazada, me queda 1. Último, pincho, tomo lazada, me quedan 2, tomo lazada, me queda 1. Doy vuelta al tejido, voy a subir una cadena que representa a este primer punto y en el segundo punto nuevamente empiezo la tercera fila de medios puntos. Bueno, chicas, vamos a seguir con los puntos básicos de crochet. Ya habíamos visto la cadena, que es la base para el tejido lineal, y el medio punto. Ahora vamos a ver la vareta, que es otro de los puntos principales del crochet. Entre el medio punto y la vareta existen otros puntos que los vamos a ver más adelante porque no son tan usados, ¿sí? Entonces, partimos de la cadena, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando aprendimos medio punto pinchábamos en la cadena y empezábamos a tejer? Bueno, en la vareta se toma lazadas primeramente, se pincha, se toma nuevamente lazadas siempre por abajo y teniendo en cuenta que la aguja también mire para abajo para que arrastre la lana, y me van a quedar 3 anillos, ¿sí? Tomo nuevamente lazada y saco 2 anillos nada más y me vuelven a quedar otros 2 anillos. Tomo lazada y me queda un solo anillo. Como pueden ver, tenemos un paso más que en el medio punto. En el medio punto teníamos 2 pasos, en la vareta tenemos 3. Tomo lazada, pincho en el punto que sigue, vuelvo a tomar lazada, me quedan 3 anillos, tomo lazada, paso por 2 y me quedan 2 anillos, tomo lazada, paso por los 2 y me queda un solo anillo. Tomo lazada, pincho en el próximo punto, me quedan 3 anillos, tomo lazada, saco 2 anillos, tomo lazada, saco 2 anillos. Esto hasta terminar la vuelta, ¿sí? Lo hago más o menos despacio para que ustedes vean. Y el último, tomo lazada, pincho, tomo lazada, me quedan 3 anillos, tomo lazada, paso por 2 anillos y me quedan 2 anillos, tomo lazada y me queda un solo anillo. Giro el tejido, giro la aguja, acomodo nuevamente la lana en la mano. Y acuérdense que cuando nosotros aprendimos el medio punto, subíamos una cadena que daba altura para que el tejido me quede derecho. En este caso subimos 2 cadenas, ¿sí? Porque el punto es más alto. Estas 2 cadenas representan a la primera vareta, entonces yo voy a pinchar en el punto que sigue.
tomo lazada primero, pincho, tomo lazada, me quedan 3 aros, tomo lazada, me quedan 2, tomo lazada, me queda 1. Bueno, seguimos toda la vuelta. Yo me apuro porque quiero mostrarles otro detalle, ¿sí? Entonces, a mí me cuesta tejer un poquito porque esta lana ya la tejí varias veces, entonces se empieza a abrir un poquito, pero bueno, es lo que hay. Bueno, una vez que termino la vuelta, ¿sí? Voy a subir nuevamente 2 cadenas, giro, voy al siguiente punto. Quiero mostrarles el final porque es donde generalmente cometen un pequeñito error, ¿sí? Bueno, cuando estoy, ven que acá yo tengo, si miro de arriba es la última espiga que aparece. Bueno, ahí va una vareta, pero tengo que tener en cuenta que estas cadenas que hice en la subida de la vuelta anterior representan también a una vareta. Entonces, por más que yo no vea la espiga en la base, tengo que tomar lazada y tejer la cadena que se encuentra más arriba de las 2 que hice cuando comencé, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes muchas veces se comen este último punto y se empieza a achicar el tejido a medida que van subiendo las vueltas, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá es el segundo punto, vareta o punto alto, depende de donde encuentre, en qué revista encuentre la definición, y ese segundo punto que hemos aprendido. Bueno, vamos a aprender el último punto antes del primer trabajo práctico que les voy a enviar para que hagan trabajando con todos los puntos que hemos aprendido. Bueno, habíamos aprendido medio punto, cadena medio punto, vareta, y les dije que en el medio había otros puntos que no son tan fundamentales como el medio punto y la vareta, pero que sirven para hacer diferentes trabajos. Entonces, el punto que vamos a aprender ahora es el que está en el medio, entre el medio punto y la vareta. O sea que el medio punto sería el punto más pequeño, la media vareta un poquito más alto y la vareta más alta que la media vareta. Por eso se le dice media vareta. El simbolismo es una T. Entonces, media vareta es una T, vareta es una T con una línea que la cruza. Bueno, entonces, cuando hacíamos la vareta, tomábamos lazada, pinchábamos, sacábamos, quedaban 3 aros, tomábamos lazadas, quedaban 2 aros, tomábamos lazada y quedaba un aro. Bueno, la media vareta es lo mismo, pero sacando uno de los pasos, ¿sí? En vez de tener 3 pasos, va a tener 2 pasos. Y es de la siguiente manera. Tomo lazada, como cuando voy a hacer una vareta, pincho en el punto que sigue, tomo lazada, me quedan 3 aros, tomo lazada y saco los 3 aros al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es un poquito más chica que la vareta, un poquito más grande que el medio punto, un poquito más chica que la vareta. Va de vuelta. Tomo lazada, pincho, tomo lazada, me quedan 3 aros, tomo lazada y saco los 3 aros al mismo tiempo, ¿sí? Tomo lazada, pincho, tomo lazada, me quedan 3 aros, tomo lazada y saco los 3 aros al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, chicas, les voy a enseñar el primer trabajo práctico que me tienen que presentar, que es la combinación de todos los puntos que hemos estado viendo, ¿sí? Primera vuelta de base de cadena, segunda vuelta medio punto,
tercera vuelta, media vareta, cuarta vuelta, vareta, quinta vuelta, punto enano o corrido. Y después combinamos todos los puntos formando unas pequeñas ondas, ¿sí? Las ondas van a ser pequeñas en este trabajo porque los puntos no son demasiado altos, ¿no? Después vamos a hacer otro trabajo con otros puntos que vamos a aprender donde la onda se ve un poquito más marcada. Entonces yo lo único que voy a hacer en este video es la última vuelta de las dos ondas combinando los puntos. Entonces yo lo hago sobre una base de medio punto porque es más cómodo. Entonces, primer punto es un punto pasado, segundo punto es un medio punto, después una media vareta, una vareta, y empezamos a bajar nuevamente. Media vareta, medio punto, punto enano o raso, y empezamos a subir de nuevo. Medio punto, media vareta, vareta. Traten de no hacer los puntos demasiado comprimidos para que se note la diferencia entre cada uno de ellos. Media vareta, medio punto y punto raso. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, aparecen las dos ondas ¿sí? Quizás no tan marcadas porque son puntos bajos, pero en sí se notan los diferentes puntos.